A continuación, presentamos nuestro trabajo audiovisual que habla sobre el desarrollo embriológico del oído, cátedra de audiología impartida por la profesora Stephanie Rivera. El grupo está compuesto por Camilo Casanga, Rosario Gajardo, Mayra Rodríguez y Carla Toledo. El oído constituye una unidad anatómica relacionada con la audición y el equilibrio. Sin embargo, su desarrollo embrionario se desarrolla a partir de tres porciones totalmente diferentes, que vendrían siendo el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo consta del pabellón auricular, el meato auditivo externo y las capas externas de la membrana timpánica. Su función principal es la captación de los sonidos. El oído medio actúa como un dispositivo de transmisión de las ondas sonoras y de adaptación de impedancias. Cuenta con una cadena ósea formada por tres huesecillos, que estos vendrían siendo martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos conectan la superficie interna de la membrana timpánica con la ventana oval del oído interno. El oído interno contiene el órgano sensorial primario con función auditiva y del equilibrio, funciones que dependen de la cóclea y el aparato vestibular. Comenzaremos explicando la embriología del oído interno. La primera manifestación del oído interno comienza el día 22, donde surge un engrosamiento del ectoblasto superficial de cada lado del romboencéfalo y por encima del primer surco braquial que recibe el nombre de placota auditiva, donde ésta dará lugar al epitelio del oído interno y las neuronas sensoriales. Alrededor del día 25 o tercera semana, el ectodermo situado hacia afuera del borde del tubo neural comienza a afinarse. Las placodas auditivas se engruesan y luego se envaginan, formando la fosa óptica y posterior la vesícula auditiva, también llamada otocistos, donde ésta queda aislada del ectodermo superficial y se rodea por completo del mesénquima. En el día 28, en su desarrollo posterior, cada vesícula se divide en un componente ventral, que este da origen al sáculo y al conducto coclear, y dos, un componente dorsal, que forma el utrículo, los conductos semicirculares y el conducto endolinfático. Todas estas estructuras epiteliales, así formadas, reciben el nombre de laberinto membranoso. En la porción utricular aparecen unas estructuras en forma de arco, que da origen a los canales semicirculares. Por la misma fecha, en el sáculo aparece una invaginación corta, que será la cóclea, y que a la séptima semana y media se alarga y comienzan a conformarse las vueltas, llegando a las 2 vueltas y media alrededor de la 11ª semana. El mesénquima, que rodea el conducto coclear, pronto se diferencia en cartílago, que a partir de la 10ª semana comienza a experimentar vocalizaciones y se forman dos espacios perilinfáticos, la rampa vestibular y la rampa timpánica. En esta etapa del conducto coclear queda separado de la rampa vestibular por la membrana vestibular y de la rampa timpánica por la membrana basilar. La pared lateral del conducto coclear se mantiene unida al cartílago adyacente por el ligamento espiral, mientras que la pared interna está unida y sostenida por una larga prolongación cartilaginosa, la columena, futuro eje del caracol óseo. En la sexta semana, las células epiteliales del conducto coclear se diferencian y forman dos crestas, la cresta interna, futuro limbo de la lámina espiral, y la cresta externa, que produce una hilera interna y 3 o 4 hileras externas de las células ciliadas. Estas quedan cubiertas por la membrana tectoria, sustancia gelatinosa fibrilar que es llevada por el limbo de la lámina espiral y cuyo extremo se apoya sobre las células ciliadas. Ambas estructuras se llaman órgano de Corti. Los impulsos que éste recibe son transmitidos al ganglio espiral y luego al sistema nervioso por las fibras del octavo par craneal. Los conductos semicirculares aparecen durante la sexta semana del desarrollo, como invaginaciones aplanadas de la porción utricular de la vesícula auditiva. Las porciones centrales de estas invaginaciones se adosan, adelgazan y finalmente se reabsorben dejando un conducto algo curvado. Se forman tres conductos
o canales, cada uno de los cuales ocupa un plano espacial que corta un ángulo recto a los otros dos. Mientras un extremo de cada conducto se dilata y forma la ampolla, el otro no se ensancha y queda como una rama recta. Solo dos de los extremos rectos se fusionan, de modo que 5 ramas penetran en el utrículo, 3 con ampolla y 2 sin ella. Las células de la ampolla forman una cresta, la cresta ampollar, que contiene las células sensitivas relacionadas con el mantenimiento del equilibrio. En las paredes del utrículo y del sáculo aparecen áreas sensitivas semejantes, manchas o máculas acústicas. Los impulsos generados por estas células sensitivas como consecuencia de un cambio de posición del cuerpo son conducidos por las fibras vestibulares del octavo par craneal. El oído medio se compone principalmente por la cavidad timpánica y trompa de Eustaquio. En cuanto a la formación del oído medio, este está estrechamente asociada con el desarrollo del primer y el segundo arco faríngeo. Al final del segundo mes de gestación, la cavidad timpánica se origina desde el endodermo y proviene de la primera bolsa faríngea. Esta bolsa se expande de forma lateral para luego entrar en contacto con la primera hendidura faríngea. La parte distal de la bolsa llamada receso tubotimpánico se ensancha para dar espacio a la cavidad timpánica primitiva, mientras que la parte proximal permanece estrecha, en la cual se forma la trompa de Eustaquio. Alrededor de la sexta semana aparece una delgada condensación de mesénquima derivado de la cresta neural, en posición dorsal al final del surco tubotimpánico. De esta condensación se forman de manera gradual los huesecillos del oído medio correspondientes a martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos se extienden entre la superficie interna de la membrana timpánica y la ventana oval. El martillo y el yunque se originan en el cartílago del primer arco faríngeo, mientras que el estribo se origina en el cartílago del segundo arco faríngeo. Surgen en la primera mitad de vida fetal y quedan incrustados en el mesénquima hasta el octavo mes, cuando se disuelve el tejido circundante. El revestimiento epitelial endodérmico de la cavidad timpánica primitiva se extiende por toda la pared del espacio recién formado, lo cual llega a tener el doble de su tamaño anterior. En el caso de martillo y yunque, se desarrolla a partir del primer arco faríngeo. Su músculo corresponde al tensor del tímpano inervado por la rama maxilar del nervio trigémino. Por otro lado, el estribo se desarrolla a partir del segundo arco faríngeo y su músculo corresponde al estapedio, inervado por el nervio facial. Finalmente, todo este proceso de desarrollo nos da como resultado la cavidad timpánica junto a la trompa de Eustaquio, y así forman en su totalidad el oído medio. Ahora seguiremos con la formación del oído externo. De 3 a 4 semanas aproximadamente, el CAE se desarrolla a partir de la porción dorsal de la primera hendidura faríngea. A partir del tercer mes, las células epiteliales del fondo del conducto proliferan formando una placa epitelial maciza llamada el tapón meatal. En el séptimo mes, este tapón se disgrega y el revestimiento epitelial del suelo del conducto participa de la formación definitiva del tímpano. A veces, este tapón persiste hasta el nacimiento y provoca sordera congénita. Séptimo mes. La membrana timpánica o tímpano está formada por el revestimiento epitelial ectodérmico en el fondo del conducto auditivo, además por el revestimiento epitelial endodérmico de la cavidad timpánica y una capa intermedia del tejido conectivo, estrato fibroso. La parte principal del tímpano está unida firmemente al mango del martillo, en tanto que el resto forma la separación entre el CAE y la cavidad timpánica.
Pabellón auricular. Se desarrolla a partir de 6 proliferaciones mesenquimatosas, situadas en los extremos dorsales del primer y el segundo arco branquial, y rodeando a la primera hendidura faríngea. Estas prominencias, 3 a cada lado del CAE, se fusionan y se convierten poco a poco en el pabellón auricular definitivo. La fusión de estas prominencias auriculares es bastante complicada y no es raro que se produzcan anomalías en su desarrollo a causa de exposiciones a agentes como la streptomicina, la talidomina y los salicilatos, que durante el primer trimestre pueden provocar agenesia, que es una imposibilidad del desarrollo de un órgano, o atresia, ausencia congénita de un orificio o estrechamiento de un conducto natural de un organismo, esto en ambas estructuras. Inicialmente, los pabellones auriculares están situados en la región inferior del cuello, pero al desarrollarse el maxilar inferior, ascienden hasta situarse a los lados de la cabeza a nivel de los ojos.